Sara Esteban Cabrera, compañeros, cordial saludo. A continuación, mi compañera Yesia Neider Sanabria y mi persona Andrea Correa vamos a presentar nuestra entrega 1 de nuestro proyecto de formación laboral para el doctorado en educación sobre desarrollo del talento humano. A continuación vamos a hablar sobre los cambios que deben realizar las empresas tradicionales para adaptarse a las actuales condiciones de globalidad. Para iniciar es importante recordar que la globalización es un fenómeno político, social, cultural, tecnológico y económico que implica una creciente conexión y dependencia entre los diferentes países. Este proceso tiende a unificar mercados, sociedades y culturas, integrándolas de manera local y nacional en un solo sistema. Las instituciones educativas deben afrontar los desafíos de la globalización por estar interconectadas, incorporando tecnología, adaptando metodologías, fortaleciendo las competencias docentes y redefiniendo su misión para impactar local y globalmente con una formación innovadora que logre unir a estos procesos de manera interesante a los estudiantes. Para adaptarse rápidamente a los cambios del entorno, las empresas deben ser ágiles, tecnológicamente avanzadas, colaborativas y enfocadas al desarrollo continuo de su talento humano. La implementación de estas estrategias les permitirá enfrentar el éxito de los desafíos del mercado y mantenerse competitivas en un entorno de constante evolución. ¿Cómo se incorpora el enfoque sistémico a la planeación estratégica organizacional? A continuación vamos a explicar este punto por medio de un proceso, donde tenemos que en el primer paso hay un diagnóstico sistémico, donde se debe analizar la organización como un sistema abierto de entrada de recursos de información, unos procesos internos y unas salidas o resultados, donde se pueden tener los productos, los servicios y finalmente un impacto, considerando tanto factores internos como externos. En el segundo paso tendremos una identificación de interdependencias. Acá es importante reconocer cada área o proceso, o cómo cada área y cada proceso afecta a las demás partes de la organización, identificando los flujos de información, la toma de decisiones entre áreas. La tercera parte es la formulación de objetivos integrales. Los objetivos deben estar alineados entre sí, entre las diferentes áreas, y cumplir con una visión global como institución, no de manera aislada, sino común. El cuarto es un diseño de estrategias articuladas, donde se tenga un impacto transversal entre las diferentes áreas de la institución, considerando principalmente una retroalimentación o feedback de los diferentes procesos. En el proceso 5 tendríamos un monitoreo y ajuste continuo. Recordemos que lo que no se mide no existe. Entonces, en este paso implica mantener o crear unos indicadores que permitan medir el desempeño del sistema en su conjunto, no solo por áreas, sino de manera integral. Y finalmente, el sexto punto sería una participación colaborativa, involucrando a todos los actores del sistema, directivos, docentes, estudiantes, padres de familia, comunidad en general, para la toma de decisiones compartidas y un compromiso en este proceso estratégico. Toda planeación estratégica no debe ser dejada a la deriva, sino que debe cumplir con ciertos elementos y ciertos requisitos básicos para que todo funcione de la mejor manera. El primer elemento es realizar un diagnóstico estratégico. Este diagnóstico es un análisis del entorno, tanto interno como externo. Para este análisis podemos hacer uso de dos herramientas, que es un DOFA, determinando debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Y otro recurso que se puede usar es el PESTEL, para analizar el tema político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal. Un segundo elemento, el cual es clave y primordial en toda empresa, es la misión. La misión es aquella que define la razón de ser de la empresa o de la institución, es la que nos permite analizar qué hacemos, para quién y para qué se hace. Un tercer elemento es la visión. La visión es la proyección que tiene toda empresa o toda institución para ver qué quiere llegar a ser en un futuro. Esta visión puede estar planeada de 3 a 10 años. En las instituciones generalmente el plazo máximo son 5 años. El siguiente elemento son los valores institucionales. Los valores institucionales son los principios éticos con los que guiarán las acciones de toda la comunidad que participa de dicha organización. El siguiente elemento son los objetivos estratégicos. Estos objetivos deben tener unas metas. Estas metas deben ser claras, deben ser medibles y deben ser coherentes, sobre todo con la misión y con la visión planteadas inicialmente. El siguiente elemento son las estrategias. ¿Qué son las estrategias? Son el plan de acción que va a realizar esa empresa, con las cuales va a poder lograr los objetivos. El siguiente elemento es la implementación. La implementación es la ejecución operativa, es poner en práctica las acciones que se planearon. A estas acciones debe sumarse la fijación de responsables, de tiempos y de recursos.
Y por último, que también es un elemento bastante importante, es la evaluación y seguimiento. A través de esta podemos revisar los resultados y los indicadores, definir si las estrategias planteadas fueron pertinentes y si no, realizar ajustes y realizar cambios para lograr los objetivos propuestos. ¿Cómo se relaciona la planeación estratégica de la organización con la administración de los recursos humanos? Bueno, recordemos que la planeación estratégica define con qué tanto talento humano se pueden lograr los propósitos, metas o objetivos fijados en el proceso inicial. Dentro de este se tienen que sus objetivos son, primero, optimizar el factor humano, que acá nos habla de aprovechar el máximo potencial, capacidades y desempeño de cada una de las personas que hacen parte de la organización. La segunda parte sería asegurar en el tiempo la cantidad de personal necesario, hablando de manera cualitativa y cuantitativamente, garantizando que se cuente con el número de personas necesario y con las competencias necesarias, porque no nos sirve a nosotros como organización tener muchos trabajadores que al final no todos están capacitados. Además, se debe desarrollar, formar y promocionar al personal actual, garantizando líneas de sucesión y de crecimiento a largo plazo. Motivar al factor humano de la empresa es otro de los aspectos muy importantes. Recuerden que para que un trabajador sea productivo es importante que esté satisfecho y dispuesto a dar la mejor versión de sí en su labor diaria. El otro aspecto súper importante es el mejorar el clima laboral, creando unas condiciones de trabajo positivo, saludable y productivo, y contribuir al máximo beneficio de la empresa en general. Y para concluir todos estos aspectos anteriormente mencionados, lo que buscan desde la Administración de Recursos Humanos es garantizar la productividad de cada trabajador que hace parte de la organización. Visión de recurso humano hacia el talento humano y las competencias. Este punto es bastante importante porque aquí se hace una reflexión muy importante acerca de cómo se percibe al personal. Si hace algunos años, no muy cortos, el personal se veía simplemente como mano de obra, ahora se considera un recurso invaluable dentro de las empresas. Según lo afirman los autores López y Pasamar, los recursos humanos son los que dotan a las instituciones o a las organizaciones de capacidades y competencias necesarias para conseguir, mejorar o mantener una posición competitiva en los mercados. Es decir, que el recurso humano se vuelve en un elemento y en una clave primordial dentro de la empresa para lograr alcanzar todos los objetivos. Ese recurso humano se le debe valorar también de acuerdo a las competencias, a lo que él sabe hacer, se le debe evaluar también el talento, él en qué es muy bueno y reforzar esos talentos para lograr mejores resultados. Definitivamente valorar el recurso humano es lo que hace posible el éxito de una empresa. Ahora vamos a tocar el tema sobre factores a tomar en cuenta en el proceso de cambio organizacional. Recordemos que el proceso de cambio en una organización es complejo y debe llevarse a cabo de manera detallada y minuciosa. Existen dos tipos de cambio organizacional según Sandoval 2014. El primero es el planeado, que es una respuesta a una transformación gradual y dirigida, y el segundo es una emergente, que es una respuesta rápida a eventos inesperados. Recordemos que el cambio ocurre en entornos reales, complejos y dinámicos, influenciados por actores tanto internos como externos que no pueden controlar en muchas ocasiones la organización. Dentro de los factores claves para la gestión exitosa del cambio tenemos primero una cultura organizacional. Recordemos que la cultura puede facilitar o bloquear el cambio, y uno de los principales retos es el status quo, principalmente de los colaboradores. El segundo es un liderazgo inspirador y claro, la transformación del jefe por un líder que inspire y motive el cambio a sus seguidores. El tercero es una participación activa del personal, ya que fortalece el compromiso y la participación. El siguiente es una capacitación y desarrollo de competencias súper fundamental en el proceso de formación de los trabajadores. El quinto es un recurso adecuado, tanto humano, tecnológico, financiero y de tiempo. Y finalmente, pues una adaptación al contexto externo, ya sea de manera política, económica, social y tecnológica. Siguiendo con el hilo conductor de las lecturas que hemos hecho y la reflexión de los interrogantes planteados en esta unidad, con mi compañera vimos la necesidad de realizar un proyecto formativo hacia los compañeros docentes con el fin de mejorar sus prácticas de aula. Nuestro título del proyecto es Recursos en el aula y herramientas de evaluación, integración de gamificación y design thinking en la práctica docente. La hipótesis que hemos planteado en nuestro proyecto es la siguiente. Si se implementa una propuesta de formación continua para los docentes, centrada en metodologías innovadoras como la gamificación y el design thinking, entonces mejorará la práctica pedagógica en el aula, se fomentará un aprendizaje más activo y se incrementará la motivación de los estudiantes.
Además, se fortalecerán las habilidades blandas clave para la comunicación, el trabajo en equipo y la resolución creativa de los problemas, esenciales para su formación integral y futura inserción profesional. Asimismo, esta capacitación permitirá a los docentes adaptarse con mayor eficacia a los desafíos del entorno educativo post-pandemia, como la desmotivación, la apatía estudiantil, optimizando la relación cognitiva y afectiva con los alumnos. Por lo tanto, lo que esperamos es que dicha formación impacte positivamente en la calidad educativa, promoviendo unas enseñanzas más dinámicas, participativas y pertinentes frente a las demandas de un contexto actual. El objetivo general de nuestra propuesta es diseñar una capacitación para docentes centrada en el uso de nuevos recursos en el aula y herramientas de evaluación, integrando dos técnicas que están muy a la vanguardia, que son la gamificación y el design thinking. Esto es con el propósito de promover una innovación educativa en la práctica docente de la Institución Educativa Técnica Nacionalizada del municipio de Pauna. El propósito principal de realizar este proyecto enfocado hacia la gamificación y el design thinking es innovar en la formación docente, mostrarles a los maestros otra propuesta, otras maneras de implementar ese mismo conocimiento que tienen, pero de una manera más lúdica, más didáctica. Es darles a ellos también la oportunidad que accedan a otros recursos, a otras herramientas, que los aprendan a manejar, que los sepan utilizar a favor de sus clases. En ocasiones los docentes no se animan a poner en práctica ciertas herramientas tecnológicas por desconocimiento, pero quizás podríamos a través de este proyecto lograr cautivarlos y acercarlos a este tipo de herramientas.